Acho que a gente tem programado primeiro a doutora Adriana Romero. Ela também é uma pesquisadora aqui na Universidade Internacional do Equador. Adriana, boa tarde. Pode continuar com sua apresentação. Boa tarde, obrigada. Un gusto hoy compartir con ustedes una herramienta muy importante para los investigadores cualitativos. Me voy a apoyar de una presentación para que ustedes puedan mirar lo que hoy quiero compartir con ustedes. Bien, vamos ahora a mirar una guía que nos permite a los investigadores cualitativos desarrollar no solo el informe final de investigación, sino incluso herramientas para tomar en cuenta el proceso metodológico de cómo llevar una investigación cualitativa. Bien, trabajamos ahora con esta red Equator, que lo que busca es precisamente a través de esta iniciativa internacional mejorar la confiabilidad y el valor de la literatura de investigación en salud pública, en salud en general, mediante la promoción de informes transparentes y precisos y un uso más amplio de pautas de información sólida. Nos referimos a que este es un intento muy valioso que tenemos los investigadores, en donde se ha coordinado y se ha identificado los distintos problemas que existen de la investigación en cuanto a la información que no es preciso que se registre en un informe de investigación, y también considerar las formas sistemáticas que se manejan a escala mundial. Esta organización, Equator Network, fue creada hace algún tiempo atrás, ya más de 15 años, en donde se espera que detrás de este gran paraguas se presenten las recomendaciones, por favor, recomendaciones que investigadores, editores de revistas, revisores pares, desarrolladores de pautas para informes, organismos de financiación de la investigación y otros colaboradores con interés mutuo en mejorar la calidad de las publicaciones de investigación y de la investigación misma. Esta institución se organiza por centros destinados a crear conciencia y apoyar la adopción de buenas prácticas de informes de investigación a nivel mundial. La misión de Equator Network es lograr informes precisos, completos y transparentes de todos los estudios de investigación en salud para respaldar la reproducibilidad y la utilidad de la investigación. El trabajo que hace este equipo es aumentar el valor de la investigación en salud y ayudar a minimizar el desperdicio evitable de inversiones financieras y humanas en proyectos de investigación en salud. Además, en sus actividades, Equator Network proporciona recursos y capacitación específica. Está comprometida con la investigación actual y la publicación para mejorar el valor de la investigación relacionada con salud. Los temas de pesquisa incluyen revisiones de tendencias temporales en la naturaleza y calidad de las publicaciones, el desarrollo de herramientas y estrategias para mejorar la planificación, el diseño, la conducción, la gestión, la presentación de informes de pesquisa biomédica e investigar estrategias
para ayudar a las revistas a mejorar la calidad de sus manuscritos. Equator Network está dirigida por un grupo de ejecutivos a nivel internacional que reúnen a los principales expertos en metodología de investigación en salud, estadísticas, informes y trabajo editorial. Uno de los productos que realiza esta red de expertos es este proyecto, Standards for Reporting Qualitative Research, SRQR. Consiste en 21 ítems que se debe considerar como una recomendación para mejorar la transparencia de todos los aspectos de la investigación cualitativa al proporcionar estándares claros para informar la investigación cualitativa. Estos estándares pueden ayudar a los autores de la investigación durante la preparación del manuscrito, a los editores y revisores en la evaluación de un manuscrito para su posible publicación y a los lectores cuando queremos evaluar, aplicar y sintetizar críticamente los hallazgos de un estudio. El objetivo de este proyecto, Standards for Reporting Qualitative Research, fue precisamente formular y definir estándares para reportar investigaciones cualitativas mientras se preserva la flexibilidad requerida para acomodar varios paradigmas, enfoques y métodos. El método que se utilizó para llegar a estos 21 ítems que contiene esta guía SRQR se llevó a cabo de la siguiente manera. Los autores que participaron en este estudio identificaron las pautas, estándares de informes y criterios de evaluación crítica para investigación cualitativa mediante búsqueda documental en las bases de datos PubMed, Web of Science y Google. La base de datos que fue tomada fue hasta julio de 2013. Los investigadores revisaron la lista de referencias de las fuentes recuperadas y contactaron con expertos para poder hacer este análisis de contenido. Específicamente fueron 2 autores quienes revisaron una muestra de fuentes para generar un conjunto inicial de elementos que eran potencialmente importantes para informar los hallazgos de una investigación cualitativa. A través de un proceso interactivo de revisión de fuentes, modificando todos los elementos, codificando, revisando nuevamente estos elementos, los autores llegaron a preparar una lista casi final de elementos y descripciones y enviaron esta lista a 5 revisores externos para recibir sus comentarios. Los elementos finales y las descripciones que se incluye en los estándares de informes reflejan la retroalimentación que dieron todo este grupo de investigadores en este proceso de validación y de llegada a resultados sostenidos. Como un resumen de este proyecto, se identificó que los estándares para reportar la investigación cualitativa tienen 21 ítems. Estos elementos fueron desarrollados a través de lo que los autores definen y explican como elementos claves de cada elemento que debe contener un informe cualitativo y
Se muestra también una descripción que permite ilustrar las formas en las que se puede cumplir los estándares. A partir de aquí, vamos a mirar cuáles fueron estos resultados de este proyecto que coincide con los 21 elementos de los que estamos hablando. Bien, estos 21 elementos están organizados en estos 5 grandes grupos. Primero, ¿qué debe contener el título? ¿Y qué recomendación debe estar en el contenido del resumen del artículo? Luego, la formulación del problema y la pregunta de investigación, seguido por el diseño de investigación y métodos de recopilación y análisis de estos datos. Luego, resultados, interpretación, discusión e integración. Y finalmente, otra información. En estos 5 grupos vamos a ir mirando qué es lo que contiene cada uno de estos elementos, producto de esta investigación que se hizo en base a las publicaciones de las bases de datos PubMed, Web of Science y Google. Sobre el título. Sobre el título se llega a esta conclusión, a este resultado de que el título debe mostrar una descripción concisa de la naturaleza y el tema del estudio. Nos recomiendan identificar el estudio como cualitativo o indicar el enfoque, por ejemplo, etnografía, teoría fundamentada. O también en el título puede estar los métodos de recopilación de datos, por ejemplo, entrevista o grupo focal. Cuando escribimos el resumen, nos recomiendan que los elementos clave del estudio utilizado debe registrarse en este resumen, de tal suerte que incluya antecedentes, propósito, métodos, resultados y conclusiones. Cuando pasamos a la parte de introducción, hay 2 elementos a considerar. La formulación del problema, donde nos recomiendan registrar una descripción y un significado del problema o fenómeno estudiado, haciendo una revisión de teoría relevante y del trabajo empírico. Aquí es necesario redactar el planteamiento del problema. Cuando queremos mencionar sobre el propósito o pregunta de investigación, la recomendación es que se documente debidamente el propósito del estudio, la pregunta de investigación, la pregunta rectora y los objetivos que tiene el estudio. Cuando vamos a trabajar la parte de métodos o materiales y métodos o metodología, tenemos aquí una lista de varios elementos de los varios ítems en donde nos recomiendan lo siguiente. Cuando vamos a abordar el enfoque cualitativo y el paradigma de investigación, nos indican que debemos escribir cuál es el enfoque cualitativo de nuestro estudio. Por ejemplo, etnografía, teoría fundamentada, estudio de caso, fenomenología, investigación narrativa y tener también una teoría guía en el caso de que corresponda. También nos recomiendan identificar el paradigma de investigación, por ejemplo, pospositivista, constructivista, interpretativista, y mostrar una razón fundamentada de por qué nosotros hemos decidido ese paradigma y ese enfoque cualitativo. Cuando vamos a trabajar las características del investigador y la reflexividad, hablamos de que se deberán registrar
estas características que puede influir en la investigación, incluidos atributos personales, calificaciones, experiencia, relación de los investigadores con los participantes, suposiciones o presuposiciones, interacción potencial o real entre las características de los investigadores y las preguntas, el enfoque, los métodos, resultados o la transferibilidad de la pesquisa. Cuando queremos abordar el contexto del estudio, nos recomiendan hacer una narrativa del entorno o el sitio donde hacemos el estudio, mostrando factores contextuales destacados y, claro, soportados con teoría, con elementos, con una razón fundamental de por qué son estos los factores contextuales destacados. Continuando en el método, tenemos nosotros la estrategia de muestreo. Estos investigadores nos recomiendan que debemos nosotros escribir el cómo se obtienen los participantes, por qué se seleccionaron estos participantes, indicar qué documentos o eventos de la investigación fueron considerados, cuáles fueron los criterios para decidir cuándo no fue necesario realizar más muestreos, por ejemplo, una saturación del muestreo y evidentemente con una razón fundamentada. Aquí nos apegamos a un marco teórico que nos permita sostener nuestra redacción. En cuanto a cuestiones éticas relativas a sujetos humanos, nos recomiendan documentar la aprobación por parte de ya sea una junta de revisión ética o un comité de ética, por ejemplo, donde se reflexione y se registre que ha habido un consentimiento por parte del participante, se explique también la falta de este consentimiento o también cualquier otro problema sobre confidencialidad y seguridad de los datos que hay que documentar. Con respecto a los métodos de recopilación de datos, es necesario que en esta parte registremos los tipos de datos recopilados. Hay que poner un detalle de los procedimientos de cómo se recopilaron estos datos, incluido, por ejemplo, fecha de inicio, fecha de fin de la recopilación y el análisis de los datos, el proceso interactivo, la triangulación de fuentes o de métodos y la modificación de los procedimientos en respuesta a la evolución de los hallazgos del estudio, también con una razón fundamentada, soportada en literatura. En cuanto a los instrumentos y tecnologías de recopilación de datos, la guía nos recomienda una descripción de los instrumentos. Tenemos nosotros que indicar, por ejemplo, si se utilizó una guía de entrevista, si se utilizó algún dispositivo como grabadora de audio, si se utilizó algún otro tipo de recurso para la recopilación de datos y cómo fueron cambiando los distintos instrumentos a lo largo del estudio. Sobre la unidad de estudio, nos recomiendan digitar o redactar el número y características relevantes de los participantes o de documentos o de eventos, dependiendo de cuáles sean los datos que participan en el estudio. El nivel de participación que tienen estas distintas fuentes de datos en el estudio. Luego tenemos el procesamiento de datos. Aquí nos recomienda esta guía escribir el método que se ha decidido utilizar para procesar los datos antes y durante el análisis.
Es necesario informar, por ejemplo, la transcripción de la información, el ingreso de datos, la gestión, la seguridad de los datos, la verificación de la integridad de los datos, la codificación de esta base y la anonimización y desidentificación de los participantes. Luego, tenemos en la parte de análisis de los datos, la recomendación es mantener un proceso mediante el cual se identificaron y desarrollaron inferencias, temas en que concuerdan, en que discrepan, incluyendo los investigadores que se involucraron en el análisis de datos. Generalmente es importante hacer referencia a un paradigma o a un enfoque específico y aquí nos sostenemos con teoría que nos permite tomar nuestra ruta, nuestra decisión. Tenemos luego las técnicas para mejorar la confianza. Aquí nos referimos a las técnicas para que se identifique la credibilidad del análisis de los datos. Por ejemplo, verificación de los miembros que participan en este análisis, un registro de auditorías en el caso de ser, o también las distintas formas de triangular la información que se está analizando y, claro, soportado con teoría nuestra decisión. Continuando con la ruta de un modelo o de un método de investigación, vienen los resultados y los hallazgos. Aquí tomamos en cuenta dos ítems en donde nos recomiendan lo siguiente. Para escribir la síntesis e interpretación, debemos nosotros registrar los hallazgos principales. Por ejemplo, interpretaciones, inferencias, temas, discrepancias, concordancias, similitudes, diferencias. Se puede incluir el desarrollo de una teoría o modelo o la integración con investigadores o teorías previas. En cuanto al enlace a datos empíricos, se deberá registrar evidencias como citas, notas de campo, extractos de texto, fotos, para corroborar los hallazgos que nosotros estamos identificando en el estudio. Luego tenemos la discusión. En este espacio nos dan dos ítems como recomendación. En la parte de integración con trabajos previos, implicaciones, transferibilidad y contribución al campo, nos indican que debemos registrar un breve resumen de los principales hallazgos y a no repetir lo que se hizo en resultados para luego hacer una explicación de cómo estos hallazgos y las conclusiones se conectan, se respaldan, se elaboran o se desafían las conclusiones de estudios anteriores. La discusión del ámbito de aplicación, generalización, identificación de contribuciones únicas en la erudición de una disciplina o el campo. Luego, como ven en la discusión, también nos indican, en el caso de registrar las limitaciones, es necesario tomar en cuenta la confiabilidad y las limitaciones de los hallazgos. Esto como para que registremos cuáles han sido las limitaciones del estudio, que es parte de la calidad de un trabajo. Finalmente, este último grupo que nos presenta este recurso, esta guía, está dentro de otros y hace referencia a conflictos de interés y a la financiación, el financiamiento. En cuanto a conflictos de interés, nosotros podemos ver que se deberá registrar las fuentes potenciales de influencia o influencia percibida en la realización y conclusiones del estudio.
cómo se gestionaron pues estos intereses, este conflicto de intereses. Y luego, en el tema del financiamiento, se deberá registrar cuáles son las fuentes de financiamiento y cualquier otro tipo de apoyo, como por ejemplo el papel de los financiadores en la recopilación, interpretación y presentación de los datos. Eso es necesario registrar. Bien. Fíjense que este recurso, esta guía SRQR, no es necesario que se aplique o que se limite únicamente a la fase de redacción de un estudio determinado. Estos estándares nos pueden ayudar a los investigadores en la planificación de estudios cualitativos y en la documentación cuidadosa de los procesos y decisiones tomadas a lo largo del estudio. Porque consideramos estas recomendaciones desde el principio, es más probable que los investigadores identifiquen el paradigma y el enfoque más apropiado para su investigación. Si consideramos y utilizamos estas estrategias, podremos posiblemente garantizar la confiabilidad y realizar un seguimiento de los procedimientos y decisiones que vamos tomando mientras hacemos nosotros un informe o un estudio de investigación cualitativa. Bien. Estoy atenta a preguntas que tengan con respecto a la guia SRQR. Muito obrigado, doutora Romero. Se a gente tem alguma pergunta para a exposição que ela acaba de dar sobre a guia qualitativa da Equator Network, podem fazer agora. Se a doutora precisa que eu traduza, eu não faz saber, mas se alguém quer falar, fazer alguma pergunta, agora é o momento, por favor. Adri, tenemos una pregunta, diferencia entre SQR en el chat. Ya. SQR y Corec. Bien. Aquí podemos, si me escuchan, aquí podemos nosotros identificar entre el uno y el otro. Tenemos que este Corec que ahorita nos ponen en el chat es un recurso que nos permite a nosotros poder trabajar con criterios consolidados para la elaboración de informes de investigación cualitativa. Aquí, en cambio, hay una lista de comprobación de 32 elementos específicamente aplicado para trabajar entrevistas y grupos de discusión, mientras que la guía SRQR es una guía en general para todo el paradigma cualitativo. Corec es específicamente cuando trabajamos con este recurso, entrevistas y grupos de discusión. Muchas gracias. Una nueva pregunta, ¿cómo se hace el análisis de diversas fuentes de datos? Ya ahí, bueno, va a depender de cuál es la ruta con la cual queremos nosotros abordar la investigación, o sea, el análisis propiamente. No, de pronto y no entiendo la pregunta. Alda, você está perguntando como fazer um análise com diversas fontes de dados, uma vez que você já sabe como vai fazer o análise? Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, sobre a triangulação dos dados, eu queria entender como que a gente, no processo de triangulação dos dados, eu vou triangular
diversas fontes de informação, correto? Para fortalecer ainda mais a minha análise do objeto que eu estou estudando. Então, eu queria entender como que eu vou conectar na triangulação, porque a triangulação, eu acredito que não seja você pegar três fontes de dados e juntar. Não, mas como que eu vou fazer essa triangulação? Esse método de triangulação, como que ele é feito? Como é que eu vou fazer as interseções e os reconhecimentos entre as diversas fontes de dados, a coleta, esses dados, como que eu vou analisá-los? Está entendendo? Sí, sí. Ya, cuando tenemos estas distintas fuentes de datos, fíjense que un eje rector o un eje directriz vienen a ser estas dimensiones o categorías o subcategorías. Y eso es lo que nosotros miramos en las distintas fuentes de datos para saber qué es lo que nos dice, por ejemplo, el resultado del análisis de una entrevista. ¿Qué nos dice el resultado de un análisis documental? ¿Y qué nos dice el resultado, por ejemplo, de un análisis de fotografía? Entonces tenemos estas tres fuentes de datos distintas y claro, primero, la pregunta de investigación es uno de los ejes directores, luego dimensiones, categorías y subcategorías que se van a ir determinando en cada uno de estos elementos, llega un punto en el que vemos qué nos dice cada una de estas fuentes y claro, si ahí vemos que empieza a generarse un discurso similar, parecido, pues ahí estamos pudiendo identificar que en estas distintas fuentes tenemos una percepción similar y claro, eso va a responder y va respondiendo a las distintas dimensiones, categorías y subcategorías. Alda, Ok, você entendeu? então entendi. Então seria alguma coisa tipo, eu vou fortalecer com essas diversas fontes de dados, eu vou fortalecendo as minhas evidências, Sí, correto? Seria isso? correcto. Sí, correcto. Ok. Obrigadão. Valeu, professora. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Gente, então, alguém tem alguma pergunta? Se não, é para dar passo para a seguinte apresentação da doutora Luz Marina. Eu apresento vocês a doutora Luz Marina Jangari. Ela também é pesquisadora aqui na Universidade Internacional do Equador. Pode começar. Não se te escuta, Luz. Aí sim. Boa tarde, meu nome é Luz Marina. Esta tarde voy a compartir con ustedes la información sobre la guía PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Antes de comenzar con este tema, es importante conocer algo sobre las revisiones de literatura. Hay una publicación del 2019 realizada por Sutton y colaboradores que reporta que existen 48 tipos de revisiones de la literatura. Les recomendaría, aquí está la referencia, que la revisen porque hace una clasificación de este tipo de revisiones por grupo, los agrupa en 7 familias y explica en qué momento se las debe utilizar, para qué sirven, qué pasos o por lo menos dar las referencias a cómo deberíamos realizarla. Para poner un ejemplo, tenemos revisiones narrativas, revisiones de alcance o scoping review y revisiones sistemáticas.
Las revisiones narrativas son subjetivas, buscan responder a una pregunta amplia, no tienen una metodología específica, se las considera, no son unas revisiones sistematizadas. En cambio, las revisiones de alcance y las revisiones sistemáticas sí siguen una metodología sistematizada. En el caso de las revisiones de alcance, buscan responder a una pregunta amplia. Se utilizan para categorizar o agrupar la literatura existente en un campo dado, aclarar definiciones de algún trabajo o los límites conceptuales e identificar lagunas en la bibliografía o en investigaciones. Las revisiones sistemáticas buscan responder a una pregunta muy concreta, a realizar un resumen de la literatura con métodos explícitos pero reproducibles. Se realiza una búsqueda sistemática, una evaluación crítica y una síntesis de un tema específico. Estas revisiones utilizan estrategias que permiten reducir los sesgos y los errores aleatorios. Les quiero compartir con ustedes una herramienta, es una aplicación que se llama el Write Review, que permite, que ayuda como a orientar, que puede servirles, si es que no saben, tienen un tema de interés y no saben qué tipo de revisión desearían realizar. Entran a esta página y seleccionan si quieren hacer una revisión cuantitativa o una revisión cualitativa. De ahí, la aplicación les hace unas preguntas. ¿Cuál es su objetivo? En este caso, para el ejemplo que les voy a mostrar, yo puse que mi objetivo, escogí la F, como lo pueden ver, y puse que mi objetivo era identificar, clarificar conceptos, definiciones, buscar las investigaciones o los vacíos en un tema. De ahí, cuando me pregunta si mi revisión es acerca de intervenciones o diagnóstico, le puse que no. Cuando me pregunta qué tipo de evidencia voy a usar, le puse que quiero usar estudios primarios. Y cuando me preguntas qué tipo de análisis quiero hacer, puse que quiero hacer análisis descriptivos y síntesis cuantitativa. Entonces le puse los dos, que es la pregunta 4. Y en la pregunta 5, donde se refiere a que si tengo tiempo para hacer la investigación y si tengo problemas de dinero o no tengo dinero para hacer la investigación, le puse que sí. Entonces, después de contestar estas 5 preguntas, me sugiere que yo lo que debería hacer es una revisión de alcance rápida. Y ahí, si ustedes ven, les lleva unos ítems para guiar cómo se debería hacer una revisión rápida. También hice el ejercicio cambiando la última pregunta, la 5, que era donde me preguntaba si tenía tiempo y si tenía problemas de dinero. Entonces yo le puse que no. En cambio ahí, si ya tengo recursos, mejor me sugiere que haga un scoping review. Y también nos lleva a algunos ejemplos y nos lleva si damos clic, como pueden ver aquí, a las definiciones, a cómo se debe conducir. Entonces, esta es una herramienta que les puede servir para si tienen interés en entrar al mundo, en explorar el mundo de las revisiones de literatura, que como ven, hay muchísimas. Ya vimos la parte de la doctora Romero explicó acerca del Equator Network, que es esta iniciativa internacional que pretende mejorar la fiabilidad y el valor de la literatura publicada. Entonces, en la página, como pueden ver, esta es una captura de la página del Equator Network, tenemos los diferentes guías que podríamos utilizar cuando tenemos un estudio, dependiendo del tipo de estudio. En esta ocasión vamos a ver las guías, que es la guía Prisma, que es para las revisiones sistemáticas. La guía Prisma se actualizó en el 2020. Hasta el 2020 la que estaba vigente era una publicación del 2009, un protocolo que decía cómo hacer las revisiones sistemáticas. Como pueden ver en la pantalla, existe el artículo original en inglés, donde está todos los 27 pasos que indican cómo deberíamos reportar una revisión sistemática o un metaanálisis. También hay en español
Y también hay una versión en portugués que las puse aquí. Entonces, estas directrices sirven para documentar de manera transparente el porqué de la revisión, qué hicieron los autores y qué encontraron. No hay que confundir estas guías con guías para que nos indiquen cómo se realizan las revisiones. Para esto, cada revisión tiene su propia metodología. Por ejemplo, en el caso de las revisiones sistemáticas, se puede usar las metodologías que indica Cochrane o para las de Scoping Review hay otras páginas como Joanna Bridge que nos dice qué pasos se deben hacer para realizar. Estas guías Prisma son cómo se debería reportar los estudios. La lista de verificación del 2020, al igual que como vieron con la lista de estudios cualitativos, tenemos el título, que igual nos explica qué deberíamos poner, y cuando nosotros vamos a reportar esta guía en un artículo científico, esta debe estar en el artículo. Como pueden ver, hay una parte donde nos dice localización del ítem en la publicación. Nosotros debemos poner el título, está en la página 1. El resumen está en la página 2. Tenemos el resumen estructurado, donde nos pide que veamos una lista de verificación para resúmenes estructurados de la declaración Prisma. La lista de verificación para resúmenes estructurados es esta. Y aquí también nos explica cómo deberíamos presentar el resumen estructurado. El título, la introducción, los métodos, los resultados. Esta también tiene su propia guía. Si ustedes entran a la página de Prisma, ustedes pueden encontrar esta explicación de cómo presentar los resúmenes. Regresando a la lista de verificación, también nos indica que en la introducción debemos tener justificación y objetivos. En la justificación hay que describir el contexto de nuestro tema. Y en los objetivos debemos hacer una declaración explícita de las preguntas que abordan nuestra investigación. En el caso de métodos, van desde el punto 5 hasta el punto 15. Aquí debemos especificar cuáles fueron nuestros criterios de elegibilidad, cuáles fueron nuestras bases de datos, de donde realizamos nuestra búsqueda, que puede ser Scopus, PubMed. ¿Cuál fue nuestra estrategia de búsqueda? La parte de estrategia de búsqueda es súper importante porque nosotros la debemos publicar de tal manera que si alguien quiere hacer la misma revisión, pueda copiar nuestra estrategia de búsqueda y pueden encontrar, tal vez por la fecha encuentre unos 2 o 3 artículos más, pero puede encontrar lo mismo que nosotros encontramos. Por eso se pide que plasmemos en nuestro artículo cuál fue la estrategia de búsqueda. Para el proceso de selección de los estudios, hay que especificar qué métodos utilizamos para decidir si un estudio cumple con los criterios de elegibilidad o no lo cumple. ¿Cuántos revisores decidieron esto? Si el estudio cumple o no cumple. Eso se debe plasmar en el documento cuando estamos reportando revisiones sistemáticas. En el caso del proceso de extracción de datos, necesitamos contar qué variables extrajimos, cuántas personas lo hicieron, si lo hizo una persona de manera independiente, dos personas de manera independiente. Y en la lista de datos es presentar nuestras variables, todas las variables que estuvieron en el proceso de extracción de datos. Para la evaluación del riesgo de sesgos, esto es súper importante, sobre todo en las revisiones sistemáticas, porque se evalúa con ciertas herramientas los sesgos de cada estudio que nosotros decidimos incluir en nuestra revisión. Después tenemos que reportar cómo hicimos la parte de medidas del efecto. Por ejemplo, si calculamos diferencias en las medias, razón de riesgos, todo eso que nosotros hicimos en los análisis, debemos poner qué hicimos para medir el efecto. De ahí viene cuáles fueron los métodos de síntesis que utilizamos. Todo esto es la metodología, porque en los resultados vamos a ver que nos pide como ya reportar lo que obtuvimos.
Y en la evaluación del sesgo de la publicación, nos pide describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo del sesgo debido a los resultados que hayamos obtenido. Y después también necesitamos escribir cuál es la evaluación de la certeza de la evidencia. Y tenemos que describir todos los métodos que utilizamos para evaluar esto. Respecto a los resultados, nos pide que tenemos que describir cómo seleccionamos los estudios. Entonces aquí en el ítem 16 vemos que nos dice que vayamos a la figura, que veamos la figura 1. Es una figura que tal vez para muchos sea conocida. Esta es la figura nueva que se reporta en las guías del 2020. La parte ploma que ven ahí es opcional, no es necesario publicarla siempre, pero la parte que está en verde y en lila, eso sí debe ir obligatorio en las revisiones sistemáticas. Entonces aquí, ¿qué registramos? Registramos todas las citas identificadas con nuestra búsqueda. Cuando hicimos nuestra estrategia de búsqueda, recolectamos nuestros términos de búsqueda, todo el número de artículos que encontramos. Pueden ser 1000, 2000, 500 y poner por cada base de datos cuántos artículos, publicaciones nos dieron. De ahí tenemos que poner cuántos publicaciones se filtraron de acuerdo a nuestros criterios de inclusión y tal vez si buscamos en otras bases de datos en la literatura gris, hicimos una búsqueda manual, necesitamos también reportarla en publicaciones buscadas para su recuperación. ¿Y cuántas publicaciones al final, después de hacer este filtro del abstract, del título, cuántas publicaciones fueron elegibles? Al final, vemos que nos piden cuáles fueron los estudios incluidos para el estudio, para el análisis. Después de hacer este reporte, de hacer este cuadro que está disponible también en una forma que solo podemos ir cambiando nuestros datos, hay que describir los estudios, las características de cada una de las publicaciones que decidimos poner en nuestra revisión sistemática. Poner cuáles fueron los riesgos de sesgos y describir después los resultados de los estudios, de cada estudio, dependiendo de cuál era nuestra pregunta. Si queríamos ver prevalencias, nos toca describir las prevalencias que encontraron cada uno de los estudios. Realizar una síntesis de las características y el riesgo de sesgo entre los estudios que contribuyeron a nuestra revisión. Presentar los resultados con una síntesis de la estadística que cada uno de estos tendrá. También tenemos que presentar lo que habíamos hecho en la metodología, la evaluación del riesgo del sesgo debido a resultados faltantes y lo que ya hicimos, lo que reportamos en la metodología, presentar la evaluación de la certeza de evidencia. Para la discusión necesitamos proporcionar cuál es nuestra interpretación general de los resultados. Debemos argumentar las limitaciones de los artículos que incluimos y de la revisión que realizamos y cuáles serían las implicaciones de nuestros resultados. También la guía pide otra información, que es el registro y protocolo. Es importante cuando se realizan las revisiones sistemáticas para que no sea repetitiva la revisión, que se la reporte el protocolo en una página que se llama Próspero. Obviamente, si estamos interesados en hacer una revisión sistemática, primero revisaremos Próspero para ver si alguien no está haciendo una revisión similar a la nuestra. Y si nadie lo está realizando, registramos nuestro protocolo y ese registro que realizamos se debe poner en el artículo que estamos publicando. Tenemos que indicar dónde se puede acceder al protocolo y explicar, tal vez puede suceder que en un primer momento publicamos un protocolo en Próspero y después por alguna razón tenemos que cambiar. Eso también, cambiamos alguna metodología, algo, eso también se debería publicar.
Sí, hay que reportar también la financiación y los conflictos de interés. Así también la disponibilidad de datos, códigos y otros materiales. Este, lo que vimos es todos los pasos que nos piden que publiquemos para cuando hacemos una revisión sistemática y tenga esta o no tenga metaanálisis. Pero así también el Prisma se esfuerza mucho por mejorar la calidad de las publicaciones de los otros tipos de revisiones. Y también tienen la metodología o los pasos para reportar las revisiones de alcance, que fue publicado por Trico y colaboradores en el 2018. Son 22 ítems que se deberían completar. Es similar a la, a la de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Aquí lo que no se realiza son las evaluaciones de sesgo principalmente. Pero si ustedes ven, hay los mismos pasos para el título, el resumen, la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y el financiamiento. También en la página de Prisma pueden encontrar las otras guías para revisiones un poco más especializadas. Por ejemplo, hay la guía para revisiones en caso de estudios que traten sobre equidad, para hacer revisiones sobre estudios en acupuntura. También la que ya vimos, que es cómo reportar el abstract de una revisión sistemática, cómo reportar si hacemos revisiones de protocolos, el otro es cómo reportar si hacemos revisiones de estudios que abarquen análisis de pacientes individuales, también revisiones sobre metaanálisis en red o revisiones que incluyan estudios que evalúen el daño y otra guía que es intervenciones complejas y una guía solo para reportar revisiones sobre estudios que evalúen precisión de las pruebas diagnósticas y una nueva que es en caso de que quieran hacer una revisión en ecología y biología evolutiva. En este momento están en la página de Prisma, indican que están elaborando revisiones, guías para reportar revisiones sistemáticas en niños, en estudios en niños o en estudios o de protocolos de estudios en niños y de estudios que midan instrumentos que pueden servirles en un futuro. ¿Dónde pueden encontrar toda esta información? Lo pueden encontrar en la página web de Prisma, que se ve así. Entonces aquí es una página muy amigable, donde está en inglés, pero es bastante amigable. Ustedes pueden ver que les muestra dónde están las extensiones. Hay una parte donde están la guía principal para revisiones sistemáticas traducida, los protocolos. También les da el link para lo que les había comentado, para la página web de Próspero, donde se reportan los protocolos de las revisiones sistemáticas y de la página de la red Equator. Aquí podemos ver cómo se ve la parte donde están las guías para las extensiones. Aquí están todas las guías a la izquierda que yo les había indicado. Y acá al lado derecho podemos ver cómo se ve la página donde nos lleva a las traducciones de la guía Prisma. Entonces hay en chino, en croacio, en griego, en japonés. De hecho, aquí está en portugués de Brasil y en portugués de Portugal. Respecto de dónde podemos sacar estos recursos para poder utilizar las guías Prisma, está en la misma página. Cuando ustedes dan clic en la extensión de las revisiones de alcance o de las de Scope and Review, les lleva a un video que les explica en qué consiste una revisión de alcance y
esta está súper detallada porque cada paso que se debe, cada parte de la revisión sistemática les va describiendo con ejemplos y con recomendaciones de cómo deberían ustedes desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que nos explica cómo deberíamos reportar el título y nos pone un ejemplo de cómo se espera que sea el título, ¿no? Debemos poner el estudio que queremos realizar y al final siempre debe decir Scoping Review. Debemos aclarar que es una revisión, un Scoping Review, una revisión de alcance. También podemos ver que nos explica y nos pone hasta un ejemplo de cómo debería ser reportado el abstract o el resumen estructurado. Y todo esto lo realizan con cada uno de los ítems que se debe presentar y con los ejemplos. Listo. ¿Tal vez tienen alguna pregunta? Obrigado, Luz Marina. Se alguém tem alguma pergunta para Luz. Creo que no, Luzma. En el chat. ¿Qué revistas publican protocolos de revisiones sistemáticas aprobado en Próspero? Ya. Hay varias revistas, pero es dependiendo del tema, de la pregunta de investigación. Porque si hacen unos estudios de prevalencia, hay que buscar qué revistas publican. No es que hay revistas especializadas en publicar solo, depende del tema que ustedes quieren abordar, si es en niños, si es revisiones si es de estudios en adultos, en infecciones de transmisión sexual, en infecciones, en enfermedades respiratorias. Y en realidad no es que sea el Prisma y la red Equator, lo que buscan es que estas guías han sido creadas para exigirnos a las personas que realizamos investigación o para concientizar a las personas que hacemos investigación en que debemos mejorar la forma de cómo reportamos nuestros trabajos. Entonces, por eso es que piden esto de que publiquemos en Próspero nuestro protocolo y que cuando reportamos ya nuestra revisión, se diga dónde, se ponga el link de que se publicó de que nuestro protocolo fue reportado en Próspero. Eso es más que haya una revista que publican protocolos aprobadas en Próspero. En realidad, el Próspero es un paso súper importante porque cuando uno está publicando, está escribiendo el protocolo para ponerlo en Próspero, uno se da cuenta de que a lo mejor está obviando algo en la metodología de la revisión que va a realizar. Entonces, es un buen primer paso que creo que como investigadores deberíamos exigirnos para empezar a hacer nuestras revisiones sistemáticas. Y ahí nos damos cuenta que a lo mejor necesitamos un equipo de investigación más grande, que necesitamos más tiempo para realizar la investigación, la revisión, y puede ser el caso que nos toque decidir cambiar al tipo de revisión que queremos realizar. Esa es la importancia de publicar, de reportar nuestro trabajo, nuestro protocolo en Próspero. Muchas gracias, Luz. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Professora Giselma, acho que não temos mais perguntas. Pues bien,
Então, vamos agradecer, né, as nossas participantes, apresentadoras, e deixar o material disponível, né, para futuros, vamos dizer, chegar mais próximo, né, das orientações que cada um dos guias nos dão. E só quero agradecer, né, mais essa colaboração entre as duas universidades, né, para a melhoria da pesquisa, né, e da ciência, né, no aspecto qualitativo, que é muito importante, cada vez mais. Não queria agradecer às meninas e a você, Santiago, e vamos Obrigado. continuar nosso trabalho, né, de divulgação. A estandarização é mesmo muito importante, não importa se é componente quantitativo ou qualitativo, a estandarização é muito vital na metodologia para que todos os pesquisadores possam fazer o mesmo, replicar ou entender. Então, obrigado pela